Mateo, en la primera parte del capítulo 18, puntualiza sobre la relación interpersonal en lo que se refiere a inclusión, cuando Jesús dijo, si alguno no es contra nosotros, está de nuestro lado. No importa que geográficamente esté separado del grupo. Pero también habló de cómo se deben resolver los desacuerdos, los errores y, en el mejor de los casos, saber distinguir cuando es indispensable la confrontación por el bien de todos. Desde luego que dentro de los valores del reino destaca la necesidad de practicar la humildad, la cordura, el reconocimiento y por fin la oportunidad de perdonar. Solamente que Jesús siempre apelará a la voluntad del ser humano. Al que le recomienda, decide perdonar. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tuviste cuidado de todos los detalles. Y esta es una situación muy particular, esta es una situación muy real entre las familias, entre las personas, porque tú nos conoces bien, tú nos diseñaste y sabes el estrago tan grande que se sucedió cuando Adán y Eva decidieron obedecer a otro que no fueras tú. Esto distorsionó toda la personalidad humana. Pero también tú puedes hacer las correcciones si te lo permitimos, porque si bien eres respetuoso de nuestra voluntad, tú también puedes hacerlo todo en tu soberanía. Gracias, Dios. Esta palabra la disfrutamos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos en todo el capítulo 18, la enseñanza de Jesús a sus discípulos se relaciona con el amor, la humildad y el perdón en las relaciones interpersonales entre la sociedad que pertenece al reino de los cielos. En esas enseñanzas que incluyen parábolas, explica que sus discípulos deben ser como niños. Dice cómo debe ser el trato entre hermanos y, en todo caso, cuál es la actitud que Dios espera de cada uno de los suyos, sobre todo cuando Jesús sabe que pronto el curso llegaría a su fin y sus discípulos iniciarían la práctica de la vida cristiana sin tener a su maestro al lado de ellos. Por el lado de los discípulos, aunque Jesús les había anticipado que el Mesías sufriría y sus seguidores también tendrían que beber de la copa de sufrimiento del Maestro, ellos estaban enfrascados en los pensamientos de la jerarquía, de la importancia, de los nombramientos, de los sucesores, tal como lo hacen los humanos sin Cristo. Por eso, el capítulo inicia con la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pensando que Jesús les entregaría sus nombramientos para estar preparados en el momento que el maestro los dejara, si es que habría de dejarlos, que por cierto los dejó. Para pronto, Jesús encontró a un niño que le sirvió para la visualización de el mayor en el reino de los cielos, asegurando que las características de un niño son las que deben manifestar la gracia y la gloria de Dios. Así que el que cumpla con esa humildad, servicio, alegría, generosidad, obediencia y sinceridad de un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Enseguida habla de las relaciones interpersonales y sus contratiempos en el diario vivir. Ya dijimos, acuerdos, desacuerdos, tropiezos o errores, correcciones, para lo que recomienda, primero, habla tú con tu hermano, resuelvan sus diferencias, pónganse de acuerdo, sanen sus corazones, vivan como servidores del Dios Altísimo. No descuiden la oración.
Pónganse de acuerdo para orar, porque Dios solo contestará oraciones colectivas si todos están de acuerdo. No importa que sean 2 o 3, sobre todo cuando están corrigiendo entre ustedes situaciones de desacuerdos. Incluye los tropiezos, los errores. Así que habrá que revisar la situación específica, pero siempre deben estar dispuestos a reconocer sus errores, a pedir perdón a la persona que ha sido afectada, a aceptar el reconocimiento de tu hermano cuando él te pida perdón. En esa dinámica de aprendizajes adquiridos por los discípulos de Jesús, Pedro reflexiona de la siguiente manera: está bien, perdonaré a mi hermano, pero ¿cuántas veces? A lo que Jesús le dice: perdona a tu hermano siempre, en todo momento, cada vez que sea necesario. Muy probablemente, Pedro tendría preguntas que no manifestó, que bien podrían ser: ¿qué es perdonar? ¿Por qué tiene que perdonar una persona a la que le han hecho daño o le han lastimado? ¿Qué pasa si una persona no perdona? En el diario vivir, las personas tienen momentos de desacuerdos, fricciones, pleitos, traiciones, en ocasiones golpes y demás que afectan las relaciones interpersonales. Todo esto rompe la comunión y comunicación entre los seres humanos, provocando malos entendidos, amargura, dolor, en fin, situaciones no gratas. Cuando alguien está lastimado por situaciones como las mencionadas, seguramente siente dolor, decepción, desesperación, desesperanza, abandono, que le impiden disfrutar la vida que Dios ofrece al ser humano. Es una forma de enfermedad, enfermedad en el alma, donde radican los pensamientos, los sentimientos y la voluntad de las personas. Aunque en la actualidad existen disciplinas que estudian estos comportamientos como psicología, psiquiatría, en su caso tanatología, es difícil superar situaciones de este tipo. La Biblia, que es la carta de amor de Dios para la humanidad, ofrece el antídoto a todo este panorama, pues el arma poderosa contra todo este planteamiento es Dios mismo, ya que una de las descripciones de Dios precisamente, Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Cuando las personas descubren que existe otra forma de vida diferente a la que ocasiona dolor y desesperanza, naturalmente quieren saber los pasos que deben darse para conseguir el traslado de las tinieblas a la luz de Dios, que exhibe toda obra destructiva para el ser humano. En el Evangelio, que es la buena noticia, Jesús se presenta como la luz del mundo que vino a la tierra a buscar y a salvar lo que estaba perdido para Dios. No obstante, Jesús, al llegar a la tierra en forma humana, pero con naturaleza divina, alumbró, alumbra y alumbrará para que los que sigan a Jesucristo ya no estén en tinieblas, sino que la luz de Dios ilumine su pensar, su sentir, su descubrir, su entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. La parte del Evangelio que escribió Juan en el capítulo 1, versículo 5 dice: la luz es Jesús. En las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Espíritu Santo, que es Dios, fue enviado por el Padre y por el Hijo a la tierra para que esté entre la humanidad, para convencerla de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de alguna persona, la persona se siente descubierta ante Dios, que es luz, y ahuyenta las tinieblas la presencia de Dios en esa persona. Entonces, guiada por el Espíritu Santo, siente vergüenza y se arrepiente de su mal proceder, confesando pecados al Padre en el nombre de Jesucristo, y dice la Escritura que el Espíritu Santo lo sella. Ahora es
propiedad de Dios, dándose una transformación en esa persona, quien recibe la potestad, la oportunidad, la gracia, el favor de ser llamada hija de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando el corazón humano acepta a Jesús como su Salvador y Señor, el amor de Dios lo llena y puede a su vez conceder el perdón de todas y cada una de las personas que en el pasado hayan lastimado la personalidad del que ahora ya tiene una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Por eso puede perdonar. Para finalizar el capítulo 18, el maestro presenta una parábola con la que cierra con broche de oro esta enseñanza sobre el amor, la convivencia, la humildad, el perdón, la misericordia. En esta parábola se muestra cómo Dios ha perdonado la deuda de los pecados y muestra la importancia de la reconciliación y el perdón entre las personas y la gran oportunidad de extender ese mismo perdón a los demás. Vayamos a la palabra. Ahora estamos en Mateo 18, de los versículos 23 al 35. Dice Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Desde que Juan el Bautista, el profeta más grande del Antiguo Testamento según palabras del mismo Jesucristo, desde que Juan inició su ministerio y después cuando Jesús dio comienzo a su propio ministerio, ambos expresaron: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean a esta buena noticia. Precisamente en ese momento, Jesús utiliza una parábola para enseñar la importancia del reino de los cielos, de la misericordia, del perdón y los demás efectos de aplicar principios bíblicos en lo que se realiza día a día. Una parábola es una situación de la vida cotidiana que tiene una enseñanza espiritual y que se obtiene por medio de la comparación. Así, esta historia que Jesús presenta tiene propósito divino y por lo mismo muchas reflexiones que emanan de ella, que surgen de ella. En la Biblia, la expresión reino de los cielos se refiere a que Dios es creador del universo. Por ello tiene autoridad sobre todas las cosas y personas, que por ser espíritu eterno está presente en todo lugar. Tiene su trono de gloria en un lugar determinado. Ahí está el asiento de su reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino espiritual y eterno, en el cual se vive en comunión con Dios y se busca obedecer su voluntad. Esto es, el reino de los cielos es un dominio espiritual gobernado por la autoridad de Dios. El reino de los cielos también se conoce como reino de Dios y los seres humanos buscan cómo vivir de acuerdo con sus principios y valores. Jesucristo puntualmente expresó que el reino de Dios se había acercado y en un momento determinado aseguró que el reino de Dios estaba ya en la tierra. Cuando dijo, si los cojos andan, si los ciegos ven, si a los pobres les es anunciado el evangelio, eso indica que el reino de los cielos está aquí, en la tierra, aquí y ahora. Pues Jesús mismo vino a establecer el reino de Dios en el corazón de los seres humanos, que se manifiesta, que manifiesta que los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo los convenció de pecado y arrepentidos llegaron hasta el trono de la gracia y hallaron oportuno socorro.
Eso los hace ciudadanos del reino. Entre los principios del reino de los cielos o reino de Dios está el perdón. En esta parábola, la comparación es entre un reino terrenal y el reino de Dios, que es espiritual. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esa fue la expresión de Jesús. Este rey quiso hacer cuentas. Esto era cotidiano en ese tiempo, pues había reinados y si bien la población debe ser atendida por el rey, ya que la prosperidad de un reino refleja la protección y ayuda que el rey otorga a su pueblo dentro de la vida diaria, los súbditos acuden a su rey para solicitarle algún apoyo especial, uno de los cuales era otorgar préstamos a sus siervos. Así que de tiempo en tiempo, ese rey hacía cuentas con sus servidores. Dice el versículo 24 de Mateo 18. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este siervo le debía 10,000 talentos. Un talento era el salario que recibía un jornalero por un día de trabajo. O sea que le debía el salario de 10,000 días de trabajo. Definitivamente ese siervo no podría pagarle la deuda al rey. ¿Cómo es que se fue endeudando? ¿Por qué el rey autorizó esos préstamos? No lo dice la parábola, pero son preguntas que surgen en nuestra mente. Dice Mateo 18:25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que de alguna manera recibiese el pago de la deuda. En la sociedad de ese tiempo eran muy marcadas las clases sociales. La clase mejor tratada era la nobleza, que incluía al rey, su familia, su círculo cercano, los altos mandos dentro de su gobierno. Seguían los militares, los artesanos, los siervos y los esclavos. Los siervos eran personas contratadas para realizar algunos trabajos específicos. Generalmente trabajaban para los ricos con derechos pero limitados. Los esclavos eran personas que estaban en una condición de servidumbre involuntaria y sin derechos. Los esclavos eran tratados como si fueran cosas. Los compraban, los vendían, los marcaban, los castigaban. En ocasiones, los siervos también eran propiedad del rey. Así que si el siervo deudor no podía pagar la deuda, el rey tenía derecho de venderlo como esclavo a otro rey o patrón. Pero siendo tanta la deuda, solamente que vendiera al siervo y a toda su familia, quizá tendría una recuperación. Dice Mateo 18:26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El siervo implora, súplica, solicita, pide misericordia. Y el rey decide perdonar la deuda, toda la deuda. Mateo 18:28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. En ese tiempo, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6,000 denarios. Como ya se dijo, un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Las deudas de uno y otros siervos no tienen comparación.
Pues el rey le perdonó la deuda de 10,000 talentos. Si un talento vale 6,000 denarios, en denarios el primer siervo debía 60 millones de denarios, de talentos, perdón, mismos que le fueron perdonados. Millones. Entonces dice el versículo 29 de Mateo 18, su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora bien, misericordia es no dar el castigo que merece una persona. Así que Jesús está destacando que al conocer y experimentar la bondad de Dios, cada persona que ha sido perdonada realmente ha recibido la gracia de una segunda oportunidad. Y a veces es la segunda, la tercera y la cuarta y muchas oportunidades porque Dios es bueno. Así que deben ser conscientes y a su vez otorgar esa misma gracia a otras personas que hayan contraído deudas con el que fue perdonado. Entonces se facilita que nosotros podamos perdonar, porque a nosotros, a cada uno, Dios nos perdonó y mucho. Dice Mateo 18:31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Según el relato, el rey era un hombre compasivo, así que la gente de ese reino reflejaba la bondad del rey. Por eso, cuando sus consiervos de este hombre se dieron cuenta de lo que pasaba, se entristecieron. Así que fueron con el rey y le contaron el proceder de su consiervo, al que el rey le había perdonado la deuda. Es bueno repetir que el perdón permite liberar a los que perdonan del peso emocional de rencor, enojo, desacuerdo, de tal forma que en lugar de esos aspectos negativos, las personas pueden disfrutar la vida plenamente y por lo mismo construir relaciones más significativas y duraderas con todos los que se relacionan. Entonces, el perdón viene a ser un hermoso regalo que puede recibir la persona que perdona, porque se siente liberada, y la persona a quien se perdona, porque también se siente liberada. Dice Mateo 18:32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ya se mencionó que el rey era un hombre de noble corazón. Por eso los consiervos eran nobles también. Pero como todo lo que pasa entre los humanos, en una sociedad compleja, existen las excepciones. A este hombre, el rey le califica de malvado. O sea, en su corazón hay maldad. Además es hipócrita. Este hombre no conocía la gratitud, pues por gratitud a que le habían perdonado la deuda y su consiervo le debía un poquito de dinero, este hombre debía haber usado gratitud, alabanza y adoración. Dice Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora lo confronta con su realidad. Estaba en un problema y problema difícil de resolver. Dice el versículo 34 de Mateo 18. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Cabe destacar que el que lo entregó a los verdugos fue el mismo rey y lo obligó a que pagara la deuda que ya había sido perdonada. Y no porque el rey no tuviera palabra, sino porque el siervo actuó mal. Dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Para ese momento, Jesús se sale de la parábola y regresa a los discípulos, aquí y ahora. Cerrando esta enseñanza tajantemente. Si no perdonas de todo corazón a tu hermano, Dios el Padre Celestial no puede perdonar los pecados. Esto es muy, muy grave para los que tenemos dificultades en perdonar. Seguramente no hemos entendido qué significa que Dios nos haya perdonado. ¿Qué significa que nuestras deudas han sido borradas? Y por eso, cuando a nosotros nos hacen daño, cuando nos causan dolor, nos cuesta tanto perdonar. Pero eso solamente nos angustia, nos ata y no nos deja disfrutar la vida que Dios ofrece. Este pasaje de la Biblia puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra capacidad de mostrar misericordia a los demás. Nos enseña que debemos ser generosos y perdonar las fallas de los demás, ya que es lo que se espera de cada uno de los que somos llamados cristianos. Asimismo, esta parábola nos muestra que el fracaso de perdonar a los demás, de no perdonar a los demás, puede llevar a tristes consecuencias en nuestra vida. Reflexionemos, los angustiadores fueron enviados por el mismo rey. Fue su decisión. Revisemos con cuidado. Revisemos con cuidado. Los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados a vivir en libertad. Somos llamados a vivir llenos de gozo, de alegría. No permitamos que situaciones como estas nos impidan que nosotros disfrutemos lo que Dios quiere. Es un nuevo reino, es el reino de Dios. Es una nueva relación, es una relación de amistad, de sinceridad, de verdad, de gozo. Y si es necesario perdonar, hagámoslo con alegría, con todo nuestro corazón, para que las relaciones se reanuden, por lo menos de nuestro corazón a los demás. Si los demás no aceptan la reconciliación, ellos lo saben, pero nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Disfrutemos la palabra y disfrutemos el perdonar, el aprender a perdonar. Recuerda, a perdonar se aprende, pero perdonar es una decisión.